Buenos días, seguidores de Neuro Takeaway. Hoy tenemos el gusto de contar con otro neuroradiólogo sobresaliente de nuestros tiempos, el profesor Mauricio Castillo, que además tiene un aditamento, es de origen latinoamericano. Y un poco siempre nos hemos sentido representados en él como un exitoso latinoamericano en Estados Unidos. Hablar de Mauricio es hablar de una persona que ya hizo muchas cosas, a pesar de que todavía está en carrera. Muchas de las cosas más notables que puede pretender un neuroradiólogo: es ex presidente de la Sociedad Americana de Neuroradiología, ex editor de la revista de neuroradiología, la American Journal of Neuroradiology, la mítica revista Azul. Expresidente de otras sociedades, ha escrito muchos libros, muchísimos artículos. No vamos a hablar de todo eso porque nos llevaría demasiado tiempo y queremos hacerle preguntas concretas. Así que, bueno, Mauricio, es un gusto y un placer que estés acá. Bienvenido a Neuro Takeaway. Carlos, muchas gracias por la invitación. Un placer estar con todos ustedes en estos momentos tan extraños que estamos viviendo. Creo que muchos estamos con horarios alterados, trabajando de casa, yendo al hospital ante unas situaciones poco usuales. Pero bueno, esperamos que todo esto se corrija en los próximos meses y que volvamos a la normalidad y que nos podamos encontrar todos en persona para continuar extendiendo nuestras amistades. Así es. ¿Estás yendo al hospital todos los días? No. No, estamos trabajando turnos de 6 horas, entonces nos toca ir al hospital 2 o 3 veces a la semana y luego estamos trabajando otros turnos de 6 horas desde casa. Sí, así que estamos haciendo una cosa híbrida, una parte lo menos posible en el hospital y lo más posible desde casa todavía, y creo que continuaremos así por algunos meses. Creo que tenemos órdenes de seguir este horario hasta finales del año calendario. ¿Y están con muchos casos de COVID? En Carolina del Norte y principalmente en el condado donde vivo hemos tenido mucha suerte en el sentido de que la gente tiene cierto grado de educación y sigue las reglas. Entonces, si tú sales a caminar o sales a cenar o algo, toda la gente está con sus máscaras, toda la gente está por lo menos 2 metros aparte, la gente sigue muy bien las reglas. Qué bueno. En el estado hemos tenido muchísimos casos, y este fin de semana, que fue el 4 de julio, estuve de llamada y lo que nos dimos cuenta es que los hospitales regionales están llenos de COVID y los pacientes que no tienen COVID están siendo referidos a nuestro hospital universitario, y de viernes en la mañana a domingo en la tarde, creo que solo de neuroradiología hicimos 400 pacientes. Así que estuvo muy, muy ocupado el fin de semana. Sé que te fuiste muy joven de Guatemala y a Estados Unidos. Me gustaría saber qué notaste de diferente en la mentalidad de los médicos norteamericanos con respecto a los latinos. Carlos, como dices, sí, me fui muy joven. Terminé la escuela de medicina a los 24 años y 1 o 2 meses más tarde ya estaba yo en Estados Unidos. La primera diferencia que creo que uno nota es una diferencia de organización. Y te digo organización en general, una organización que no solo involucra la manera que un servicio atiende a sus pacientes, una organización en el sistema de educación de los residentes con un currículum muy bien establecido y principalmente una organización de pensamiento, tú sabes, en el desarrollo de un diagnóstico diferencial, en el desarrollo de imágenes de seguimiento. Entonces, eso fue lo que yo noté, y noté esa diferencia estando en Guatemala. Ahora te quiero recordar que te estoy hablando del principio de los años 80, así que hace casi 40 años. En Guatemala, los radiólogos que habían sido entrenados en Estados Unidos y que fueron los que me inspiraron a convertirme en radiólogo, traían ese tipo de organización intelectual, ese tipo de organización de
dar un buen servicio, y ese tipo de organización de educación donde ellos mismos seguían educándose y leyendo y tenían suscripciones a las revistas Amaría y la revista Gris y otras revistas. Así que eso fue lo que yo noté, era la organización en general era mucho mejor. Ahora creo que en Latinoamérica ya estamos bastante bien organizados. Creo que la diferencia enorme que había entre la radiología americana y la radiología en Latinoamérica ha bajado y ahora es casi inexistente en países como Argentina, en países como Chile, en países como Colombia, en países como Brasil y México. He notado que la radiología está a la par de la radiología americana. Estas etapas o diferentes grupos de organización que hablaba yo están ya también como la radiología americana y la radiología europea. Creo que no tenemos en Latinoamérica, en algunos países, ya que envidiar de Estados Unidos. Ahora sí, de acuerdo, hay otros países en que todavía necesitamos elevar ese sistema de organización y educación, pero lo que noté inicialmente fue organización. Y te quería hacer una pregunta, porque vos fuiste uno de los líderes de la espectroscopía, ¿no? Al comienzo de la espectroscopía, has escrito un libro. ¿Y qué piensas ahora de esa técnica? ¿Cómo la ves después de todos estos años? Mira, Carlos, te voy a contar que cuando vine a el puesto que tengo ahora, que fue hace más o menos ya casi 30 años, yo nunca había oído hablar de espectroscopía. Vine aquí a la universidad y había un señor, un hombre doctorado en química, que estaba especializado en espectroscopía, y pensé que la espectroscopía podría ser o nos podría ofrecer una diferente eh, visión de la patología. Por supuesto, como todas estas nuevas técnicas, tú sabes que al principio creemos que van a ser la respuesta a todos nuestros problemas. Pensamos con perfusión, lo pensamos con difusión, lo pensamos con tensor, lo pensamos con otras cosas, pero creo que al final lo que nos damos cuenta es que cada una de estas técnicas agrega únicamente un paso y hace nuestro diagnóstico diferencial un poco más apropiado. No es una técnica la cual pueda pararse por ella misma, como pensábamos antes. Tú le haces una espectroscopía, no necesitas hacer ya nada más. No, yo pienso que la espectroscopía puedes pensar como otra secuencia la cual va incluida dentro de todas las secuencias que hacemos. Y siempre he dicho yo, leer una espectroscopía aislada de un estudio anatómico de resonancia magnética es un error. Y todavía hoy creo más en día que si los resultados de la espectroscopía no son congruentes con el resultado anatómico, es mejor creerle al resultado anatómico que al resultado espectroscópico, porque no entendemos qué es lo que está pasando con la espectroscopía. El problema con la espectroscopía es que vemos cosas que solo las puedes ver en vivo, no las puedes evaluar en vitro. Estos metabolitos no los puedes evaluar in vitro, es muy difícil hacerlo. Entonces lo que estamos haciendo es viendo procesos y cambios metabólicos en vivos sin tener una confirmación de qué es lo que estamos viendo. Estamos asumiendo lo que estamos viendo y creo que lo asumimos de una manera correcta, pero no lo podemos probar. Así que yo pienso que la espectroscopía, otra vez, debemos de pensar ella como una secuencia más que le agregamos al estudio. Perfecto, perfecto. Te quería hacer una pregunta más de orden filosófico con respecto a lo que yo estoy observando, no sé si allá pasa lo mismo. Cada vez más otras especialidades están avanzando con las imágenes. Hoy en día es muy común ver un neurólogo que habla de imágenes a la altura de un radiólogo, de un neuroradiólogo prácticamente. Los cirujanos ya están llevándose con el neuronavegador y, bueno, usan secuencias de resonancia para meterse, y así vamos viendo distintos los neuropediatras también. ¿Esto cómo lo debemos tomar los radiólogos? ¿Como con resistencia? ¿Cuál sería tu visión de esto? Carlos, yo creo que es un cambio inevitable. Yo creo que al pasar del tiempo la calidad de nuestras imágenes mejora, la interpretación de estas imágenes es más uniforme y más fácil y abre el campo a que otras personas interpreten estas imágenes. Por ejemplo, lo que yo miro aquí en mi institución es que los neurocirujanos interpretan las imágenes muy, muy bien.
Entonces creo que lo que esto nos dice, y también lo hacen los neurólogos, lo hacen muy bien, creo que lo que esto nos dicen es que debemos de, el servicio que ofrecemos no solo es interpretación de imágenes, un servicio excelente es mucho más que la interpretación de imágenes, es atender al paciente a tiempo, es que el paciente esté satisfecho con el servicio que ofrecemos, es tener algún tipo de contacto con el paciente ofreciéndole un reporte o un informe a un tiempo adecuado, comunicando estos hallazgos inmediatamente al médico referente, y por supuesto, hacer las imágenes disponibles a nuestros médicos. Creo que es, como te digo yo, una cosa inevitable. No creo que sea una cosa mala, Carlos. Por ejemplo, fíjate en lo que ha pasado en neuroradiología intervencionista. Neuroradiología intervencionista era una subespecialidad que estaba en manos de radiólogos y toda la literatura científica estaba basada como lo que los radiólogos hacemos en pequeñas series clínicas. Una vez los neuroradiólogos comenzaron a entrenar neurocirujanos y neurólogos, y ellos mismos crearon otra sociedad fuera de neuroradiología independiente, es una mejor especialidad. Creo que ahora hay estudios más grandes, está todo el mundo más involucrado. Ahora sí, los neuroradiólogos y los radiólogos hemos perdido control de esta subespecialidad, pero eso no va a pasar, creo yo, en las subespecialidades diagnósticas. Hay tanto trabajo, Carlos, que los clínicos no están interesados en robarnos el trabajo. No sé cómo pasa en otros países, pero aquí tenemos muchos estudiantes de medicina que se van a ir a hacer residencias de neurología o neurocirugía o psiquiatría que vienen a rotar con nosotros. Y al pasar unos días nos dicen, ustedes los neuroradiólogos tienen un trabajo muy especial que no nos gusta a nosotros. Están ahí sentados todo el día sin parar viendo estudios. Nosotros no queremos hacer eso. Nosotros queremos ver un estudio de vez en cuando y hablar y platicarle al paciente. Entonces yo creo que nuestras especialidades en general en radiología no van a desaparecer. Es demasiado trabajo y los neurocirujanos, los neurólogos y la gente que se hace cargo de los pacientes desde un punto de vista clínico no van a tener tiempo para leer todos los estudios. Yo creo que no hay que tenerle miedo, no creo que lo vayamos a perder. Está muy bien, sí, hay que trabajar en conjunto, me parece. Hay un tema que vos, bueno, has publicado y has dado muchas charlas con respecto a tumores cerebrales, y hoy en día se habla mucho de radiogenómica, ¿no? La posibilidad de reconocer algunas características que nos indiquen ya la parte biomolecular de los tumores. Pero yo veo que es algo que va lento, va difícil. ¿Cómo lo ves vos eso? ¿Qué perspectivas le ves a la radiogenómica? Lo miro lento y difícil. Mira, creo que lo que pasa es que, bueno, que es una idea prometedora, creo que lo es. Creo que el problema que tenemos es que nuestras imágenes anatómicas no son suficientemente sensibles a cambios biológicos y genéticos para poder hacer un diagnóstico acertado desde un punto de vista genético de los cambios en un tumor. Creo que reuniendo, como lo demuestran los estudios, una serie de imágenes o técnicas y comparándolas todas podemos afinar un poco el diagnóstico radiogenómico. Tampoco sé que lo podemos hacer nosotros como seres humanos. Creo que lo tenemos que hacer usando computadoras o servicios de inteligencia artificial que pueden extraer estas cualidades o calidades de las imágenes y ponerlas o juntarlas en un grupo y de ese grupo estimar los porcentajes de los cambios genéticos de los tumores. Creo que es interesante, creo que es idealmente a lo que iría neuroradiología y todas las disciplinas de nuestra especialidad, radiología en general, que es tratar de determinar el diagnóstico histológico y posiblemente el comportamiento genético y biológico de las diferentes lesiones. Pero creo que, como tú dices, es lento y difícil, y como otras cosas que comenzaron con mucho entusiasmo, creo que el entusiasmo ha ido bajando un poquito mientras nos damos cuenta que la situación es más difícil de lo que pensamos que iba a ser. Otra cosa que ha pasado, Carlos, a este momento nosotros
estamos creciendo con la radiogenómica, pero la patología va mucho más rápido que nosotros. Eso está pasando. Y el diagnóstico patológico es más fácil y es más barato, y nosotros siempre estamos por detrás de ellos. Eso me pasa mucho con los meduloblastomas, que teníamos los 4 grupos y ahí estábamos tranquilos, pero ahora los están subdividiendo y ya se hace tan complicado que es difícil encontrar un patrón para cada subgrupo. Sí. Otro tema que también yo lo estoy viendo como inquietante, por lo menos, es el tema de stroke. Hoy en día hay toda una corriente muy nueva de gente muy capaz que está proponiendo, sobre todo en el stroke agudo, ir al one-stop shop, ¿no? Directamente que el paciente vaya a la suite de endovascular y ahí con el flat panel se decida todo. Yo estoy pensando, ¿y qué rol tendríamos los neuroradiólogos diagnósticos en esto? ¿Que va a quedar todo en manos de los intervencionistas? ¿Cómo ves esto? Yo creo que va a quedar, con el pasar del tiempo, en manos de los intervencionistas. Yo creo que inmediatamente el neurólogo de stroke o neurólogo vascular hace el diagnóstico en la ambulancia por telemedicina. El paciente va a llegar al hospital, inmediatamente se le mueve a la sala de angio, como tú dices, se le hace una tomografía computarizada con el flat panel, se ve si hay sangre o no. Sistemas como Rapid y otros sistemas van inmediatamente a calcularte la escala de aspects, posiblemente inclusive puedes hacer una perfusión y un CTA en el mismo momento. El programa te va a calcular penumbra y núcleo de infarto, y ya de ahí mismo comienzan a hacer la extracción del coágulo o la trombolisis. Así que yo pienso que sí, que el futuro de la neuroradiología intervencionista es que ellos se van a quedar con todo esto. No sé qué efecto va a tener eso en nosotros, no sé cómo es en tu práctica, pero sé que en la práctica de nosotros, casi todo paciente que entra con síntomas neurológicos o algo que se parezca a un ataque isquémico transitorio lleva una tomografía computarizada, un CTA del polígono de Willis, una perfusión, y creo que eso nos está tomando mucho tiempo en la interpretación también de otros estudios en la noche. Sí. Y yo creo que si son un número relativamente pequeño de pacientes, es decir, el número de pacientes que tienen stroke, infarto agudo, es enorme, pero en comparación a todos los estudios que hacemos en neuroradiología, todavía es un número pequeño. Estamos haciendo tantos estudios en estos pacientes que ese número pequeño de pacientes que entran en una noche, 4 o 5, nos lleva muchísimo tiempo interpretarlos. De esos 4 o 5, posiblemente 1 o 2 van a ir a la sala de angio. Así que yo no lo miro como una amenaza tampoco. Yo creo que todavía vamos a tener suficientes estudios vasculares que leer en la cabeza, y que aquellos pacientes que requieren tratamiento inmediato, eventualmente todo esto lo va a hacer el radiólogo neurointervencionista, ya sea radiólogo, cirujano, neurólogo, porque ahora tú sabes, los neurointervencionistas vienen de todas las diferentes especialidades. Así que yo creo que sí, lo que va a pasar es que se va a volver, como tú dices, un one-stop shop. Todo se hace en el paciente en la sala de angio. La otra alternativa es que nosotros nos corramos hasta a la sala de angio a interpretar con ellos las imágenes, pero eso sería para mí lo ideal, pero no sé si va a poder ser, porque va todo para ese lado, ¿no? Sí, yo no creo, Carlos, porque mantener ese nivel de subespecialidad de llamada 24 horas en un hospital, tú sabes, tú tienes un neurocirujano de llamada en un hospital, y el neurocirujano, ya sea su especialidad es columna o vascular o tumores, ese neurocirujano puede drenar un hematoma subdural, un hematoma epidural, encargarse de cualquier cosa urgente en la columna, pero nosotros en radiología somos muy diferentes. Después de 30 años de hacer neuroradiología, yo creo que yo no puedo ver una tomografía computada de abdomen. Entonces, para darle ese tipo de servicio a un hospital, necesitaríamos estar todas las especialidades de turno todas las noches en el hospital, y eso es imposible. Es verdad, es verdad.
Bueno, otro tema que también, te estoy tirando muchos temas que son inquietantes, pero porque me gusta conocer tu opinión de cosas que uno va viendo, ¿no? Otro tema del cual se está hablando un montón es la inteligencia artificial, y estuvo viendo ahora en el Congreso de Las Vegas cantidades de trabajos de inteligencia artificial, deep learning. ¿Cómo ves eso? ¿Lo vemos como algo, eh, una quimera, algo concreto, también algo que nos va a desplazar, que nos va a ayudar? ¿Cuál es tu opinión de eso? Yo creo que lo debemos ver como algo concreto, pero como hemos dicho antes en esta conversación, algo que el futuro prometió que iba a ser mucho más rápido y simple de lo que en realidad es. Ujú. Si tú ves los videos de la gente, los puedes ver en YouTube, de la gente que hace computación hace 10 o 12 años, estaban diciendo los radiólogos dentro de 2 años tienen que desaparecer porque la inteligencia artificial se hará cargo de todo. Ujú. Y lo que creo que debemos de aprender de este tipo de opiniones es que la gente que hace computación básica no entiende el trabajo de los radiólogos. Desplazar al radiólogo completamente de su posición y sustituirlo con inteligencia artificial es casi imposible. Ujú. Ahora, la inteligencia artificial es importante, creo que todo el mundo opina que es crítica para el futuro, y yo creo que en realidad nos va a ayudar mientras la medicina eh, camine de un tipo de una medicina clínica a una medicina diagnóstica, que es lo que ha estado pasando. Yo creo que la inteligencia artificial es esencial para nosotros. No creo que en el futuro vamos a poder leer e interpretar todos los estudios que se hacen. Yo no sé cómo es en tu país, pero en Estados Unidos el número de plazas de residencia de radiología no ha aumentado en los últimos 20 años, ha ligeramente disminuido últimamente. Mm. ¿Cómo vamos nosotros a interpretar todos esos estudios sin la ayuda de la inteligencia artificial? Claro. Y no quiere decir que la inteligencia artificial va a recibir al paciente en la sala de espera, lo va a poner en la tomografía computarizada, va a asumir qué protocolo se le hace, va a interpretar los estudios, los va a meter en el récord médico electrónico del paciente. No, yo creo que la inteligencia artificial, y hoy en día existen programas que te ponen los pacientes que tienen anormalidades en la parte superior de tu lista, en el PACS, para que los puedas interpretar, Ujú. que le ponen alguna flecha o algún mapa de color a los lugares donde posiblemente está la normalidad para que tú puedas ir directamente a ver dónde está la normalidad. Y yo creo que esto es bastante prometedor y que nos va a ayudar muchísimo. Solo para terminar con esto, hace 5 años en Estados Unidos y creo que en otros países, la cantidad de estudiantes de medicina que estaban interesados en radiología empezó a bajar mucho porque la gente hablaba mucho de inteligencia artificial y del eventual desaparición, que los radiólogos íbamos a desaparecer completamente. Ujú. Eso ya no pasa hoy en día. El número de aplicaciones a las posiciones de radiología ha crecido. Yo creo que la ansiedad y el miedo que todos teníamos de la inteligencia artificial desplazándonos completamente está desapareciendo ya. Creo que la Mm. aceptamos como algo que pasa y nos va a ayudar. No solo somos nosotros, te imaginas todas las especialidades visuales, los oftalmólogos con los exámenes de fondo de ojo, los neuropatólogos, los patólogos, la gente que hace endoscopía. Todas estas son especialidades visuales. La dermatología, qué especialidad más visual que la dermatología. Todos estamos en la misma situación. Alguna vez te escuché decir, no hace mucho, que todavía el cerebro humano es la computadora más desarrollada, más perfecta, ¿no? Claro, todo lo que los sistemas de computación tratan de hacer es ser igual o superior al cerebro humano. Es el Con la golden excepción standard. que el cerebro humano no lo tienes que parar, desconectarlo y recomenzarlo otra vez. Otro, otro tema que también a mí me inquieta un poco, digamos, sobre todo cuando uno tiene que elegir a dónde viajar, es difícil a veces ir a los congresos, cuando estamos en países así medio periféricos. Cada vez hay subespecialidades y subcongresos, ¿no? El congreso de resonancia funcional, el de neuroradiología pediátrica,
Eso, ¿cómo lo ves eso? ¿Es algo bueno? ¿Es algo malo? Carlos, no lo miro, no quiero pensar de eso como algo bueno o algo malo, creo que es la evolución normal de la medicina, la subespecialización es la evolución normal de la medicina. Si yo tuviera que eh, dar un consejo, yo diría que como tú que te gusta y te especializas en la neurología pediátrica, tal vez lo mejor sería que tú dedicaras tus congresos, que pesaras más lo que vas a hacer a ir a los congresos de neuroradiología pediátrica, pero sin embargo siempre de un lado ir a un congreso un poco general, Ujú. porque, y te digo no general, ir a un congreso donde vayas a oír pláticas de tórax o abdomen si eres un neuroradiólogo, porque eso creo que no sería muy interesante para nosotros, pero un congreso donde haya neuroradiología en general, para no olvidarse de todos los aspectos de la neuroradiología. Así que en el futuro yo creo que sí, las subespecialidades grandes y los congresos grandes posiblemente no van a desaparecer, pero van a ser más cortos. Por Interesante. ejemplo, yo he oído estas subespecialidades que hacen congresos de una semana, principalmente cuando dejemos este mundo de coronavirus, esos congresos van a ser reducidos a 2 o 3 días y los congresos de las subespecialidades van a tomar ese rol de esos 2 o 3 días, porque tú vas a un congreso general. Mm. ¿Y qué vas a hacer a un congreso general de neuroradiología? Vas a escuchar las pláticas de neuroradiología pediátrica, ¿no? Que te interesan. La Claro. mayoría del tiempo las pasas en ellos. Entonces creo que el mundo post-COVID va a ser un poquito diferente, no muy diferente, como la gente dice, completamente diferente, pero un poco diferente. Y creo que lo que va a pasar en los congresos generales se van a reducir de largo y las subespecialidades van a ser un poquito más importantes. Y es Mm, la evolución natural. ok. Yo me imagino que, bueno, estoy seguro que a vos te consultan casos de todo el mundo, seguramente, te llegan. ¿Y qué haces cuando no tenés la más mínima idea del diagnóstico? Cuando todo el mundo espera que el famoso Mauricio Castillo dé la clave. Se lo mando a mis colegas. Mira, Carlos, yo creo que hay dos maneras de pensar. Te puedes rodear con gente que es más inteligente que tú, si no tienes miedo, y la gente que tiene miedo para rodeándose con gente que son menos inteligentes que ellas. Yo he tenido la fortuna de ser una persona que no tengo miedo y tengo colegas muy listos. Así que cuando no sé qué es algo, les mando inmediatamente, les digo, yo pienso que es esto, pero por favor ayúdenme y así lo vamos circulando. Y no solo colegas, como te dijera yo, de mi propia institución, sino colegas de otras instituciones que se les pueden mandar casos. Y, y yo creo que esa es una de las partes más bonitas de nuestra especialidad, ser detective médico, ¿no? Te mandan un caso, no sabes qué es, no tienes idea, te pasas 1 o 2 horas en Google buscando y leyendo artículos, finalmente no sabes qué es, lo empiezas a mandar a todos lados y poco a poco se va formando un diagnóstico diferencial que creo que es apropiado. Pero eso es lo que yo hago, yo consulto, yo, yo consulto. Y el problema con las consultas, Carlos, es que para el tiempo que me viene una consulta o te llega a ti una consulta, la persona que te lo ha mandado ya consultó Google por todos lados. Te lo Claro, mandan porque no lo encontraron en Google, ¿no? Entonces se convierte en una consulta un poco más difícil. Antes no era así. claro, claro, claro. Te iba a hacer, hay algo que me llama la atención. Vos fuiste, obviamente, un latinoamericano exitoso en Estados Unidos, indudablemente, pero yendo a la historia, hubo otro latinoamericano, específicamente caribeño, el doctor Juan Taveras, a quien no tuve el gusto de conocer, que cuando uno ve la historia realmente es increíble, ¿no? ¿Vos lo llegaste a conocer a Juan? Sí, mira, la primera vez que conocí a don Juan fue cuando me gradué de residente de la Universidad de Miami. Fue el invitado a darnos el discurso de graduación de la residencia. Y luego cuando fui fellow, estuve en contacto con él porque fue en ese entonces que comenzó CILAN y él quería que yo formara parte de CILAN. Después continuamos en contacto con el doctor Taveras y si me permites contarte Sí, una claro. pequeñita anécdota. Eh,
creo que yo tenía como 7, 8 años de estar en mi posición, así que esto haber sido a mediados de los 90 o por ahí. Entonces el doctor Taveras me llamó y me dijo, Mauricio, ¿no te interesaría ver la posición de jefe de neuroradiología aquí en Boston? Y le dije, doctor Taveras, yo en realidad no estoy buscando Wow. moverme, pero pues es el doctor Taveras, no le puedes decir que no. Entonces digo, pues me voy a Boston y me fui a verlo a Boston Claro. y llegué tarde porque el avión estaba ya con retraso y entonces platicamos una media hora, como a las 11, 11 y media de la mañana, y entonces entró la secretaria del doctor Taveras y entonces le dice, doctor Taveras, es tiempo de que le sirvamos su almuerzo, ¿qué quiere? Entonces el doctor Taveras dice, pues lo mismo de siempre. Y entonces me dice, me dice la secretaria, usted doctor Castillo, ¿y usted qué quiere? Que voy a comer enfrente del doctor Taveras, ¿no? Entonces le digo, pues yo tomo lo mismo que va a tomar el doctor Taveras. Entonces se fue la secretaria y como a los 10 minutos regresa con 2 azafates, 2 trays, ¿no? Y en cada uno de ellos había una manzana. Muy frugal el doctor. No, sí, conocí al doctor Taveras y lo vi hasta casi antes de que se muriera. Tengo la fortuna de que he tenido roles o papeles, posiciones similares a las de él. Él Sí, fue el primer editor de la revista y yo fui el cuarto editor de la revista. Él fue el primer presidente de la sociedad y yo creo que yo fui el 51 presidente de la sociedad. Así que sí, ha sido un honor compartir con él varias cosas y principalmente eh, creo que poner el papel del neuroradiólogo latinoamericano a un nivel alto. qué bueno, qué bueno. Bueno, dos preguntas por mi lado para terminar. Una tiene que ver con, o sea, vos llegaste a lo más alto, creo que lo que puede aspirar un neuroradiólogo en este mundo, ¿no? En cuanto a tus posiciones. ¿Y qué te queda ahora? ¿Cómo en tu carrera, ¿no? ¿Qué queda de acá para adelante? Pues mira, Carlos, estoy leyendo las preguntas acá y vamos a hacer, tal vez la respuesta es una respuesta que abarca las últimas 2 preguntas. La última pregunta dice, ¿qué consejo le darías a los neuroradiólogos jóvenes? Y quiero poner las 2 preguntas juntas. Ok, Eh, yo tengo 3 hijos y ya están grandes. El más pequeño tiene 24, son 28 y 29 años. Y lo que les digo yo a mis hijos es que cuando lleguen a la edad mía, que ya casi son 62 años, lo importante es sentirte satisfecho con lo que has hecho y no dejar cosas no hechas ni tener frustraciones acerca de cosas que hubieras querido hacer. Por ejemplo, yo en mi vida he tenido, no solo ha sido esfuerzo, ha sido suerte, ha sido amistades, ujú, han sido oportunidades que el destino ha presentado, ha sido un conjunto de cosas que llevaron a que yo pudiera hacer las cosas que quería hacer en mi vida. Pero lo que yo he hecho en mi vida es mucho más de lo que yo quería hacer. Eh, yo cuando vine a Estados Unidos, mi objetivo siempre dije, yo quiero ser profesor de radiología, pero los caminos lo llevan a uno por diferentes rumbos. Como tú dices, paré de presidente de la Sociedad Americana de Neuroradiología, de Rankin Rey, editor de la revista. He tenido la medalla de oro de ambas sociedades. Y entonces le digo a mis niños, estoy tan contento con lo que he hecho, tan satisfecho con lo que he hecho, que si tuviera que parar mañana o me diera alguna enfermedad, como ya a esta edad puede pasarlo a uno, estoy tranquilo, no tengo necesidad de hacer nada más. Y creo que no sé tú cuántos años tienes, pero yo como ya casi tengo 62, empieza a pensar uno en qué es el futuro, en qué se va a retirar, cuando se retira uno. Y yo creo que lo que queda ahora es disfrutar hacer las cosas que te gustan hacer, ujú. estar con los residentes, leer los casos, ayudar a los residentes y ayudar a tus colegas jóvenes con cualquier influencia que uno pueda tener para que ellos salgan adelante, ayudar a mis colegas de Latinoamérica. Me gustaría, Qué bueno. aunque estoy involucrado en ello, me gustaría estar mucho más involucrado en eso. Y ver un poco más a la familia.
creo que es importante. Tú sabes, los esfuerzos que se han hecho en el pasado, pues han de una manera u otra limitado el tiempo que se pasa con la familia y ahora pues pasar un poquito más de tiempo con ellos y mientras dure la salud y, y el entusiasmo. Pero creo que lo más importante es, si tú tienes le digo a la gente joven, si tienen unos sueños, hacer lo posible por realizar y hacer que ese sueño sea realidad. Y si pueden ir por delante de ese sueño y hacer más que eso, para tener una mayor satisfacción cuando uno llega al final de su vida profesional o está llegando al final de su vida profesional, eso es lo mejor que le puede pasar a uno. Ese sería mi consejo a la gente joven. Qué bueno. ¿Alguno de tus hijos va a ser radiólogo o es radiólogo? No, ninguno de ellos, Carlos. Todos piensan que es una locura ser médico. A mí me pasa lo mismo. Eso debe querer decir algo, pero dejémoslo ahí. Bueno, Mauricio, la verdad Vamos que a esperar que los nietos sean médicos. sí. Se salta una generación. Tengo amigos que han tenido padres médicos muy dedicados y que ninguno de ellos son médicos y que los nietos han sido médicos. Y me dice, se salta una generación, porque ya los nietos no lo ven de primera mano y sin embargo oyen hablar mucho de los abuelos que eran médicos y de lo que hacían. Está bien. Bueno, Mauricio, yo no te quiero robar más tiempo, la verdad que fue un gusto esta charla. Realmente muchas gracias por participar. Yo sé que nuestra audiencia va a estar muy contenta con escucharte. Y bueno, y siempre yo te rescato, porque te he visto muchísimas veces por Latinoamérica, que siempre venís, siempre estás y siempre podemos contar contigo. Así que muchas gracias. No, Carlos, a ti muchas gracias por haberme invitado y saludos y abrazos a todos los amigos que están viendo tu canal. Mucha suerte con él, te deseo mucha suerte, Carlos. Bueno, gracias. Ocupado el fin de semana.